Fabio, muchísimas gracias por cedernos este espacio de estar con usted y conversar. Este conversatorio lo inicia el grupo de amigos La Peñita. Somos un grupo que hace casi 4 años nos formamos y el interés nuestro, don Fabio, es trabajar con la cultura, la educación y la historia de nuestros pueblos, específicamente de la provincia de Espaillat, que es lo que... Y usted es una persona que tiene un background importantísimo para la provincia de Espaillat en todas las actividades sociales como empresario, y queremos conocer de eso. Así es que comience usted a darnos parte de esa vida tan prolífera que usted nos ha dado a nosotros los espallatenses. Sí, pues buenas tardes, le agradezco mucho esa distinción que me han hecho de querer algún recuento de mi trayectoria, ¿verdad?, dentro de la comunidad de Moca, la cual siempre me he ocupado de mi legado. Tengo dentro de mis datos todos mis antepasados desde que llegaron al país. Los primeros que llegaron, o por los Ramírez, llegaron por Asua. El señor José y Julián Ramírez llegaron en 1809, que fue en la época de la España boba, justamente. Llegaron por Asua. José quedó en Asua y Julián se fue a la zona de San Juan de la Maguana, que es de esa parte que yo desciendo, y la Mata de Farfán. Muchos de esos descendientes fueron de los que pelearon en la independencia y en la restauración. Hay muchos Ramírez de esa descendencia que fueron parte importante en los diferentes combates que se suscitaron en esa época. Mi bisabuela vino de San Juan de la Maguana. Mi bisabuela porque ella era la que era apellido Ramírez. Ella vino con unos hermanos, que uno vino a Moca y el otro quedó en La Vega y Jarabacoa. Y esa es su llegada aquí. Después ella procreó a mi abuelo, que nació en 1878, y él no quiso llevar el apellido de sus padres y lo llevó como segundo apellido. Por eso él firmó siempre Ramírez Arnaud, que era el apellido de su padre. Estos Arnaud fueron de los mismos que participaron en la matanza de Lili, en el proyecto que se llamó Pablo Arnaud, era hermano paterno de mi abuelo. Este señor fue un comerciante que se dedicó a varias industrias. Aquí en Moca tuvo inclusive licorería, se hacía rones. Además, en el 21 de noviembre de 1912 hizo una factoría San Pedro, la cual trajo equipo desde Puerto Rico, fue a buscarlo y fue el primero en industrializar el café en esta zona. Mi padre siguió después en ese mismo trabajo, y en 1941 entró a ser parte también de este proyecto. Mi padre murió el 2 de enero de 1970 y al día siguiente entré yo entonces siguiendo las pautas de la producción, elaboración de café, que ya estábamos diversificados con arroz, maíz, cacao, y desde ahí estuve hasta que ya pasamos a otro tipo de negocio, porque ya la ciudad nos fue ocupando, o sea, con ese tipo de industria era muy difícil persistir dentro de una ciudad. Dígale a los amables televidentes dónde quedaba esa factoría y qué hay hoy en día en esa zona. Exactamente. Era en la calle Rosario número 3 y actualmente hay una ferretería
originalmente cuando quitamos la factoría hicimos una ferretería que se llamaba Su Casa, pero ahora se llama Cercasa, según tengo entendido, y es una ferretería y también venden asuntos de chuchería y estas cosas bastante grandes. Esta fue la parte inicial. Esta cuando se formó originalmente, es bueno que se sepa, que estaba detrás del cementerio. El cementerio, con la influencia del año 18, se llenó ese cementerio y fue que se abrió ya por el 1920, 20 y pico, el cementerio actual de la ciudad. Pero el cementerio quedaba ahí, la puerta quedaba en la calle Rosario, esquina Sergio Bencoso. Ahí era la entrada del cementerio y ahí estuvieron enterrados mis bisabuelos, algunos de ellos. Mi padre también fue un munícipe que trabajó en esta comunidad, fue el primer presidente de la Junta Central Electoral de Moca, estuvo hasta prácticamente su muerte, la última fue en el año 68, y además fue presidente de la Defensa Civil de la comunidad, y además fuimos a formar la de Jamao y la de Gaspar Hernández, las filiales que teníamos en esa época. Y además fue miembro de los bomberos, que muy entusiasta siempre. Y por eso que indicamos que él en su barrio tenía una gran parte influyente, que con el tiempo se va perdiendo. Ya las personas de mucha edad me recuerdan a él por su servicio, por las ayudas que él le daba, porque él muchas veces sacaba, cuando nadie tenía televisión, le sacaba la televisión a la gente para la semana aniversaria de la Voz Dominicana, o aquella vez de la discusión del padre Láutico García con Juan Bosch. Mi casa allá en el Caimito, habían 300, 400 personas viendo, y él era feliz, buscaba banco en los bomberos para que la gente se sentara, y siempre fue una gente muy participativa. Y con ello conllevó que el día que él murió, yo creo que es uno de los entierros más grandes que yo he visto aquí en esta ciudad. Inclusive las instituciones que patrocinó, que la Defensa Civil, la Cruz Roja, que fue parte también de ella, los bomberos, todos llevaban sus vehículos para que querían transportarlo, además del carro fúnebre, pero sus obreros dijeron que no, que lo iban a llevar en banda, y lo llevaron desde la casa hasta la iglesia con los brazos levantados. Era algo imponente. La ciudad cerró, el comercio cerró, y pienso que hubo mucha solidaridad con él. Inclusive él pidió que cuando lo llevaran al cementerio, lo llevaran a la empresa y le prendieran todas las máquinas, y así se hizo. Y eso fue imponente, como la gente sentían los desmayos y esas cosas. Ahí comenzó mi propio compromiso, y al día siguiente comencé yo entonces a seguir el relevo ahí automático. En cuanto a la familia Espaillat, es más antigua. Llegó aquí al país, aunque había nacido en 1734, pues llegó al país como caballero para Santiago en el año 1756. Él vivía cerca de donde estaba la tienda del Gallo. Hay un libro que sopesan toda esa información. Y él fue un caballero que tenía su caballería, significaba entre dos ríos, que tenía sus posesiones que venían decretados por los reyes de España, entre el río Jacagua y el río Gurabo. Ahí él tenía sus propias plantaciones y sus esclavos, y porque en esa época existía la esclavitud. Ya en el 1795, con el Tratado de Basilea, que España le cedió a Francia esta parte de la isla, lo mandaron a buscar los ciudadanos españoles y lo llevaron a Puerto Rico, y allá murió en 1805. De esa descendencia, que yo soy la 7ª generación, llego hasta donde mi bisabuelo,
que se llamaba Rogelio Antonio Espaillat, que casó con la señora Andrea Hernández. Ambos eran de la zona de Guazumal, Tamboril. De ahí fue que vinieron a Moca y se instalaron en la zona de La Soledad, que de ahí queda todavía la casa, aunque un poco reformada, y tuvieron 10 hijos, de los cuales mi abuelo fue el cuarto de ellos, y fue el que se quedó con la casa justamente. No sé por qué razón, pero parece que fue el que hizo los trámites del lugar y quedó con la casa, y ahí también se formó su familia, que fueron 16 hijos, de los cuales hubo 6 varones y 10 hembras. La séptima en el orden fue mi madre, Consuelo Espaillat, la cual tuvo 2 hijos, que fue mi hermana, que ya murió hace unos 17 años, y quien les habla, que soy el que estoy en la actualidad representando a la familia, porque ya soy el único que está vigente. Usted dijo, don Fabio, que en la casa paterna, ahí en el Caimito, se convirtió en un negocio emblemático luego. ¿Es así? La casa de ustedes, donde usted nació y se crió, ahí en el Caimito, luego se convirtió en un negocio que se conoce como parte de la historia de Moca. Exacto, ahí tuvimos lo que llamó Rancho Emilia, que fue para actividades sociales, de boda, bautizo, todo tipo de actividades sociales, buffet y esas cosas. Y ahí duramos unos 10 o 12 años haciendo actividades, hasta que en la actualidad, que ya es un residencial que se está haciendo en la actualidad, se está construyendo ahí para 64 solares que se ubicaron y hacer de esta una morada ahora residencial. Eso es la historia de Rancho Emilia. De mi parte tengo 3 hijos, un varón y 2 hembras. El varón es banquero, ha dirigido a la banca empresarial y la banca corporativa de Banco de Reserva, del Banco BH de León, y actualmente está en la Asociación Popular que dirige la zona norte. Mi segunda hija es Lorena Cristina, es abogada, tiene maestría en España y en Estados Unidos, y trabajó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en el BID. Ahora está en Tailandia, en Bangkok, y está trabajando con el Banco Mundial. Y mi más pequeña, Luigina, es arquitecta, hizo su maestría en Inglaterra sobre la arquitectura medioambiental, y actualmente está trabajando en esos quehaceres. ¿Cómo usted conoció a su esposa? ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, nosotros nos conocimos en una actividad de Semana Santa en Río San Juan, que yo fui con un primo. ¿Ella es mocana? Ella es de Jarabacoa. Sí. Y fuimos a esa actividad de Semana Santa, y ahí nos conocimos y ahí encajamos bien. Y justamente el día 11 de agosto de este año cumplimos 50 años de casados. Es decir, que hace ya cierto tiempo y ha sido una experiencia muy hermosa, ¿verdad? Porque hemos logrado la mejor de las comunicaciones y la comprensión. Tenemos 4 nietos y nos sentimos complementados ya con esa segunda generación que viene surgiendo. En cuanto a los estudios realizados, no sé si podemos seguir. Yo estudié en el Colegio Domingo Sabio, fui parte de ese proyecto, que en su época era lo más importante en Moca. Después terminé y me gradué ahí, dirigí algunos de los puntos básicos como estudiante que se podía dentro del colegio, y después estudié en la Universidad Pedro Enrique Ureña, Administración de Empresas, y ya me gradué por el año 70, que justamente fue el año en que murió mi padre.
En cuanto a los seminarios realizados, hice, no sé, muchas veces ya no se recuerdan bien porque algunos, Control Mental Silva, que fue el primer tipo de seminario interesante que llegó aquí al país, que lo hicimos justamente aquí en Moca, en el albergue, y que era 1 y 2, yo hice los 2 niveles, fue en el año 74 y 75. Los seminarios Camino, que son una belleza de seminario. Digo nosotros porque mi esposo y yo siempre estuvimos juntos en todo. Y somos Caminantes 4, que es un nivel ya muy por encima de lo normal, pues normalmente 1 y 2 la mayoría de la gente. Nosotros somos Caminantes 4, sí. En la Escuela de Filosofía Hermética, ahí tuvimos desde el 2003 hasta el 2015 y tenemos el grado de sigilo, que es el tercer grado dentro del formato de la orden. También estuvimos en la Escuela Neijing, que es de medicina, de acupuntura china, del 2000 al 2003, y nos graduamos de acupuntura, además de masaje energético, que es una parte muy, muy hermosa dentro de ese proyecto de medicina china. Y también hice los cursos de Reiki 1, 2 y 3. Me gusta mucho la parte manual y es muy interesante este tipo de curso, y lo hice en el 2008. En cuanto a los cursos realizados, los cursillos, han sido variados, la mayoría han sido sobre el café, que siempre ha sido mi debilidad, exacto. Curso de comercialización de café, curso de gerencia agroindustrial, agroexportación aérea y marítima de productos perecederos y embarque a granel, técnica moderna del cultivo de café, financiamiento y comercialización del café, foro de microempresas, esto fue hecho por el BID, recuerdo, taller de manejo post cosecha de vegetales, que fue en el 2009, y en Cocrédito la formación dirigencial, que es para toda cooperativista debe hacerlo. Actividades en el servicio, yo diría que ingresé al Club Activo 2030 el 5 de julio de 1971, y más a mí no me llevaron, porque la mayoría de la gente lo invitan ahí. Yo me propuse, y fue por la razón de que mi padre, antes de morir, me dijo que él veía muy bien ese grupo y que si algún día yo venía a Moca, que tratara de hacerme parte de él. Y justamente él era socio honorario del club, que era una parte interesante. En el 1968, 2 años antes de morir, se le declaró socio honorario. Yo tengo hasta el pergamino de allá guardado. Y eso me motivó a ingresar a la institución. Creo que despegué demasiado rápido. A los 4 meses era el presidente. Y al año y medio era el gobernador, porque en esa época ya se llama presidente nacional, pero en esa época se llamaba gobernador. Y fui gobernador, me juramenté en México, porque había que ir a la Convención Internacional, y eso fue en el año 74, me juramenté como gobernador, y creo que tengo récord que nadie más podrá romper. Formé 4 clubes en ese año, y hice 123 visitas a los 18 clubes de la institución en un año, y recorrí unos 130.000 kilómetros, además de los aéreos, también de los kilómetros que recorrí en las diferentes visitas que hice, esas 123 visitas que hice a todos los clubes. Y después de esto, seguí desarrollando y me convertí en el director de área del Caribe y Centroamérica, que eran los clubes que existían en toda esta área. Fui el director, eso era un cargo por 2 años,
de 1979 a 1981, que el cual fue un hermoso trabajo, porque había que visitar los clubes fuera del país con mucha frecuencia, y fue una bonita experiencia. En mi estadía en el club celebramos 3 convenciones. Yo señalo esto porque lo bonito del caso es que en Moca no habían hoteles, y esas 3 convenciones que hicimos en el 74, en el 79 y en el 83 fueron en casa de familia. Y todavía hay personas, ya quedamos pocos, sí, pero que me hablan de esas convenciones que venían y ese trato que hicieron con la comunidad de amistad, con personas de la comunidad, que todavía mantuvieron a través del tiempo por la afinidad que lograron con esto. Yo creo que esto es uno de los logros más bonitos. Y fue una de las ideas que yo saqué cuando comencé a tirar esto, porque Moca no quería hacer sede en ningún momento. En el 74 yo lancé la candidatura y al mismo tiempo lancé al club para aceptar este reto, y creo que fue todo un éxito. Por eso siempre recuerdo esas convenciones como algo diferente, porque las ciudades grandes no tenían inconvenientes, tenían sus hoteles, pero Moca no estaba ni en la inicia en esa época. Yo me gustaría mencionar algunas de las actividades que realizamos durante esos 14 años que yo duré en el Club Activo 2030 de Moca. Construimos el local donde está actualmente donde sesiona el club, que es encima de Bellas Artes. Eso logramos con el gobierno, que nos autorizara la construcción, y formamos ahí este local, que claro es un nido importante para el mismo desarrollo del club. Ya el club tiene 57 años de constituido, tiene ahí todos sus trofeos. Yo creo que deben haber más de 300 trofeos que ha ganado a nivel nacional e internacional. Y es un foro, ¿verdad?, para que ellos se sientan que tienen su nido y se sigan impulsando, porque yo diría que es de los pocos clubes que nunca ha dejado de hacer su trabajo. Y eso me pone orgulloso, y por eso siempre trato de asesorarlo y verle lo más que pueda, para que ellos siempre surge el líder que se necesita en el momento dado para seguir hacia adelante. Otro de los proyectos realizados fue al cuerpo de bomberos, que le donamos un camión cisterna, y fue de gran utilidad. Yo creo que hasta hace poco tuvo ahí un camión Toyota, y una de las cosas interesantes que sacamos de esa actividad fue que todo Activo 2030 que ingresaba al club pasaba a ser socio, teniente honorario de los bomberos. Y yo tengo mi retrato y mi gorrito y mi cosa como teniente, porque nos tiramos nuestra foto para tenerlo de recuerdo. Y fue algo que yo diría una experiencia bonita, porque todo socio activo era automáticamente teniente honorario de los bomberos. Donamos un parque infantil, además de muebles, butacas, útiles escolares, al albergue educativo infantil, que estaba iniciando, de recuerdo, en esa época. En el barrio Puerto Rico donamos también unos juegos. Y quiero señalar esto bien interesante, porque la forma que recaudamos los fondos para esa actividad de esos juegos en el barrio Nuevo Puerto Rico fue haciendo una recogida de botellas por la ciudad. Y recuerdo que muchas veces las personas como nos criticaban, porque teníamos guaguas anunciadoras y voceando y recogiendo nuestras botellas. Y decían, mira, pero este puede dar todo lo que quiere, y ¿qué es lo que anda recogiendo botellitas? Y ese es el sentido de la humildad que debemos como ser humano utilizarlo. Y muchas veces no lo entendemos, pero nos satisface ese tipo de trabajo para que podamos seguir siendo seres humanos sensibles a la realidad. Eso fue el
Barrio Viejo Puerto Rico. Viejo Puerto Rico. No, el Nuevo Puerto Rico. El Nuevo Puerto Rico. Okay. Recuerdo que esa calle ahí era la calle Luis Ramírez, donde está el parquecito. También tenemos operativos de periódicos que hacíamos de salud a los diferentes barrios de la comunidad, que llevábamos con médicos para dar servicios médicos. También teníamos en la Academia Duarte, teníamos becas para estudiantes que no podían pagar los recursos y los mandábamos pagos por nosotros para que aprendieran esas mecanografías, contabilidad y esas cosas. También trabajamos mucho con el patronato de rehabilitación en el hospital y fuimos de los que lo formamos, el Club Activo 2030. Trabajó arduamente, hicimos cenas y muchas actividades, inclusive trabajamos en la sala de rehabilitación, en la construcción del Hospital Toribio Buencorne. Y también construimos aulas en la Escuela Valentín Michel, que era la que se encontraba ahora frente al Bajo, en esa época, el barrio Viejo Puerto Rico. Ahí hicimos 3 aulas, recuerdo. Hemos recibido muchos reconocimientos del club, especialmente yo, del Club Activo 2030 y de la Asociación Nacional de Clubes, hacia mi persona, muchos trofeos, muchos pergaminos. Y siempre recuerdo, ¿verdad? A mí en mi tiempo se me llamaba en Activo 2030 el hombre club, porque yo desempeñé todos los cargos de la organización y siempre traté de hacerlo diferente a cómo se hacían cada una de esas cosas. En el año 1977 ingresé a ADEPE. Recuerdo que ese mismo año que en las elecciones salí como tesorero. Y estuve hasta el 81 como tesorero de ADEPE. Ahí me eligieron presidente, en 71-72. Y en ese año logramos buenos objetivos, porque fue el año que se hizo el proyecto del Grama, el proyecto de la finca Grama de producción agrícola y además por vía del BID justamente conseguimos unas donaciones, no un préstamo, porque le fue devuelto a ellos con el tiempo, pero a un interés muy bajo, un 1% y esas cosas. Comenzamos el proyecto de Francisco Manuel Comprés de ahorro y préstamo, que era para pequeña ayuda agrícola, para agricultura, para yunta de buey y esas cosas. Y fue todo un éxito, ya que eso fue la base para que en el año 2000, ya con el movimiento demasiado grande de ese proyecto, entonces se formó COADEPE. Ahí nace COADEPE, de ese proyecto de apoyo, que justamente se hizo cuando yo fui por primera vez presidente. En el año 2003 volví a ser presidente y parece que tuve mucha suerte. Ahí ganamos el premio Brugal Creen Su Gente, que nos dieron 4 millones de pesos como mejor organización de servicio y de ayuda a la comunidad. Y más que no ayudaba siempre el proyecto que se hizo de la reforestación de la cuenca del río Jamao, y eso nos motivó siempre a ellos a querernos distinguir, y tras 2 o 3 insistencias logramos por fin en el 2003 el premio Brugal Creen Su Gente. Y ya en el 2016, con las actividades realizadas, se me hizo, llenando los requisitos necesarios, socio ad vitam de la institución, que en 1998 formamos el Club 40 Más de Moca. Fuera un proyecto que comenzaba para
los exactivos del club, que normalmente se iban a otras instituciones, permanecieran dentro de la organización bajo este formato y servirían como asesores a los clubes que lo patrocinaban o los que estaban dentro de sus comunidades. Y esto nos motivó, ¿verdad?, a que hicimos ya en el 99 la primera reunión, fue en Puerto Plata, y se formó la asociación, que solamente habían 2 clubes vigentes, Santo Domingo y Moca, y 2 clubes que estaban en formación, que era Baní y San Juan de la Maguana. Ya para el 2000 se hizo la primera convención formal y con eso logramos la primera asamblea definitiva de los 40 más, en el cual yo fui el primer presidente de la asociación. Ya había permanecido como 4 años anteriormente como presidente del club, o me mantuve como presidente del club. Y en el año 2002, en la convención internacional que se celebró en David, Panamá, se me eligió presidente internacional de los Club 40 más. Y de ahí ya hemos mantenido una colaboración con la institución. En la actualidad tenemos 12 clubes en el país, 40 más. Y con la pandemia ha habido cierta poca actividad, es natural, pero ya están comenzando a reactivarse. Y esperamos, ¿verdad?, que esos clubes que son de apoyo a los servicios de Activo 2030 puedan seguir funcionando bien. En cuanto a deporte, me inicié, aunque ya en el 1978 organizamos un encuentro nacional de boxeo de juveniles entre 10 y 15 años. Eso fue todo un éxito, fue en la cancha que lo hicimos. Y vinieron, creo que habían como casi 200 atletas. Y fue muy bonito, un evento, fue el segundo evento. El primero se había hecho en La Romana, este fue el segundo. Me convocaron y yo le tomé el pulso y lo hicimos, y fue todo un éxito. Pero ya los primeros pininos directamente en el deporte fue con los Juegos a Don Bosco. Yo lo presidí en el año 1979 y 1981. De ahí ya me desperté el interés, y en el 82 al 84 fui presidente de la Unión Deportiva de la provincia, que en esa época había mucha distorsión con Gaspar Hernández y con Jamao y esas cosas, y logramos conciliar bastante, porque Jamao, especialmente Gaspar Hernández, siempre se ha quejado mucho de Moca, en todo sentido. Yo recuerdo cuando fuimos a formar la defensa civil, era igual, y cuando siempre ha sido la eterna historia de que Gaspar Hernández siente como que todo se lo coge Moca y que no le pasa nada. Pero logramos en esa anuencia de actividades de mi presidencia en la Unión Deportiva. Además, me tocó ser vicepresidente del comité organizador de los Juegos Moca 85, que Pilo era el presidente, yo fui el presidente, y yo fui el director de protocolo de dichos Juegos. Para más ustedes recordarán, ¿verdad? El gobierno no quiso dar ni siquiera a la alimentación, la dimos nosotros mismos, con los pedidos que se hicieron en las diferentes, la parte pecuaria de la provincia y la parte agrícola. Todo lo asumimos nosotros, esos gastos, y además el liceo y la escuela Andrés Bello fue la que utilizamos para dormir los chicos. Y creo el maestro chef Mike Mercedes fue el que trabajó en la cocina, y yo creo que fue todo un éxito, de una experiencia, y fueron de los
de los juegos en que el gobierno apoyó muy poco, porque no tenían interés, especialmente el secretario de Deporte, que era Luis Cheque. Lo que quería era hacer pequeñas actividades en los diferentes pueblos, de canchita y esto que lo otro, y eso se eliminara. Pero por encima de él se lo hicimos. También fui delegado de los 15avos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santiago 86. En esa delegación logramos muchos para Moca, que éramos su sede. Logramos que se ampliara el Play Baragañita García, que se hicieran los primeros stands para sentarse del Colegio Don Bosco. Y además en el polideportivo hicimos muchas actividades que se hicieron varias reformas que contribuyó a mejorar, porque aquí en Moca, en esos juegos, se jugó softball, basquetbol, atletismo, basquetbol y varias cosas más que todavía no recuerdo, pero que Moca fue una sede real, porque originalmente eran 4 subsedes, que era Moca, La Vega, Mao y Puerto Plata, pero Mao y Puerto Plata no hicieron nada. Algunas cosas en La Vega, pero la mayoría fueron Moca, fue la subsede más importante en estos juegos. En otras actividades, fui encargado regional de ANADEGA, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, en el año 1976, y en el 1981 y 1984 fui vicepresidente nacional de la asociación. Y presidente del comité de padres de los Boy Scouts. Ahí tuve desde el 82 hasta el 85, que formamos y motivamos, que estaba un poco decaído, capa caída, el movimiento Scout. Y ahí recuerdo que en la piscina, ahí nos juntamos varias veces, o nos juntábamos semanalmente, un grupo de personas interesadas para levantar el movimiento Scout. Yo creo que con el tiempo eso ha ido subiendo, ya hay muchos movimientos Scout en la comunidad. También fui presidente de la Cámara de Comercio. No recuerdo exactamente el año, pero fueron 2 años. Creo que fue por los años 80 y pico. Y me tocó dirigir, que estaba muy de capa caída, cuando le entregué al señor José Elías Peña, recuerdo, ya había habido otro movimiento y más entusiasmo con la Cámara de Comercio, que no tenía en esa época muchas funciones, que esa era parte. Ya en la actualidad ya tiene una serie de funciones específicas importantísimas para el registro mercantil y esas cosas. En esa época la gente no se necesitaba mucho de esas cosas, y era como de lástima que ellos se inscribían en esas cosas. También fui presidente de la Junta Central Electoral. Yo comencé en el año 70, cuando murió mi padre, que era el presidente, y ingresé. Recuerdo la primera vez fui a una mesa de zafarraya como presidente de la mesa, y ya en el 74 ya pasé a ser el primer suplente del presidente, y estuve ahí como 15 años, que después pasé a ser ya presidente, y hasta el 94 que ya dejé esas funciones de la Junta. Justamente tuve cierto encontronazo, porque fue la época en que se dislocaron los listados, y tuve algunas situaciones con el señor Manuel García Lizardo, que era el presidente de la Junta, y de ahí cerré ese capítulo. Además, en mis diferentes actividades, fui propietario de la Factoría San Pedro, que desde el 1970 hasta 1988, que la cerramos para pasar a ser ferretería. La ferretería Su Casa, que tuvimos desde el 88 hasta el 2007, en que fue vendida ya a otra institución. Fui propietario de la estación de gasolina Pangola, del 71 al 1986. También fui propietario de la piscina, ahí desde el 83 hasta el 98.
¿La piscina la adquirió usted o la fundó usted? ¿Cómo No, es el proceso de no, la piscina? no, Yo creo que usted me hable un poco de esa época. el proceso de la piscina fue una compañía popular que hicieron más que todo Sebastián Tavera y Usaíno Hermosén, que salieron a armar este muñeco. Fue como el año 62, por ahí. Y se formó, se logró inaugurar bien y tuvo sus funciones bastante bien, pero después con el tiempo se le pasaron a unos chinos y bajó mucho la categoría y tú sabes que el chino no invierte mucho y entonces ahí fue que yo entré en el 83 y entonces fue que logramos entonces levantar Porque la piscina se convirtió en el principal lugar de actividades del Cibao. Exacto. Johnny Ventura lo mencionaba y todos los artistas de las épocas. En la época primaria ahí de los 60 y pico, era el centro. Traía artistas de mucho renombre. Pero después que los chinos estuvieron ahí, como que bajó un poco y yo traté nuevamente de levantarle. Yo traje también muchos de esos artistas y durante esos 14 o 15 años que estuve dirigiendo esa institución. También soy accionista de este negocio, RBB Propiedad y Servicios, que estamos desde 1986. Ya vamos a cumplir 37 años uno de estos días. También fui accionista del Colegio Creando porque fue parte del acuerdo que hicimos, pero tuve que proceder legalmente con las personas porque a última hora se quedaron con el negocio de la escuela. Además soy accionista de COS Cibao desde 1970, de COS ADEPE desde el año 2000, de COS Crédito desde el año 2007, de Covinci desde 2012, Cocafedón desde el 2021 y ahora estamos formando una nueva cooperativa que vamos a llamar Cooperativa Latina, que estamos en formación. Soy accionista del Banco Popular Dominicano, tengo una compañía como división agrícola que se llama Flerer SRL, socio desde 1977 en la Asociación de Caficultores Villatrina, ahí desempeñé algunas funciones importantes. Fui el administrador de la finca del aguacate, como en 4 o 5 ocasiones, y fui vicepresidente y tesorero también de la Asociación de Caficultores, que ahora está también trabajando ahora en los proyectos de elaborar café en polvo para el consumo directo de las personas ya en la torrefacción de café. Ya para terminar, los reconocimientos que he recibido, varios, como señalé, del Club Activo 2030, nacional e internacional, y de los clubes 40 más. Allí un reconocimiento de David La Antigua por su colaboración en el desarrollo de la liga. La prensa frente al pueblo, el Mocano del año, el Caficultor del año en el 1995, Ayuntamiento Municipal, hijo meritorio de la ciudad y del municipio de Moca, 1999, por sus aportes al desarrollo de esta institución, Ana Vegas, me reconoció en 1999, reconocimiento de la Cámara de Diputados por su labor de desarrollo en el sector agrícola y pecuario, 1999, Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, honor al mérito, en el 2006. CODCREDIT, Consejo de Administración, reconoce por su apoyo, dedicación para contribuir en la operación crediticia en el 2019 y ahora este año, el año 21, reconoce por su experiencia y compromiso con la institución y ha sido pieza importante de su desarrollo y éxito en el 2021. Tras 9 años de haber dirigido el comité de crédito de esa cooperativa, ya por orden institucional debí salir y en la actualidad ya entregué esas funciones,
que ejercí durante 9 años en esa institución, que ha tenido grandes logros en esta comunidad. Don Fabio, todo ese accionar suyo en la vida de esta provincia, de este municipio, ¿por qué usted ama tanto a Moca? A mí, yo diría que más que todo porque mis padres me incentivaron el amor a este lar nativo, porque me hicieron sentir que siempre uno puede hacer la diferencia. Si tú creando las posibilidades y trabajando por el verdadero servicio, tú puedes hacer algo mejor de lo que otros han hecho. Y por eso mi trabajo siempre ha sido de todo corazón. Nunca lo he hecho mentalmente. Sinceramente te digo, todo este servicio lo he hecho desde el corazón. Y eso me hace sentir de que no merezco ningún reconocimiento, pero agradezco cualquier cosa que pueda hacerse, porque otros también podrán incentivarse. Tú me dijiste en estos días que el doctor Silverio López, ustedes le habían hecho un pequeño entrevista como esta, y para mí es una persona de mucho criterio, de mucha honra. Es el único socio fundador que queda vivo de Activo 2030 y de 40 más. Fue socio fundador en las dos instituciones y para mí merece un eterno respeto para su persona y por el amor y el cariño que nos tenemos. Fabio, usted mencionaba el club y sobre todo todos los trabajos que desarrollaron, pero me gustaría ver si usted recuerda algunos de los nombres de las personas que le acompañaron en todo ese trabajo. Era un club, ¿no? Claro. Sí, hay muchos. Lo que usted pueda acordarse, lo que le llegue a la mente. Es difícil porque... Pero yo diría que lo más... Andrés López fue una persona de mucho apoyo. Era director de la escuela. Director del Andrés Bello, que ya le pusieron el nombre de él al Politécnico. Al Politécnico, exactamente. Nino, Francisco Manuel Comprés, Milito Lulo, Elías Lulo, que murió la semana pasada, vivía en Villa Tapia, Freddy Vera, que todavía estamos en 40 más juntos, José Miguel García, fue una persona que siempre era la que nos apoyaban, aún en 40 más, porque nosotros en 40 más también formamos dos clubes, formamos a Mao y formamos a Padres de las Casas. Y con ellos eran los que me acompañaban a esa formación, que normalmente caí 5 o 6 veces para poder formar un club. Y hay una serie, José Miguel Ramón Ureña, que es el único que ha llegado a ser presidente internacional de este club. No lo hizo como club de Moca, sino como club de Santo Domingo. Pero tenemos en el aval un presidente internacional. Que yo llegué a ser director de área, mi segundo paso era ya la presidencia internacional. Pero en ese momento sentí que tenía que darle calor a mi familia y recogerme un poco, además muchos gastos que eso conlleva, que opté por mantener las actividades más limitadas. Y por eso no seguí para la presidencia internacional. Don Fabio, ante una vida con tantas acciones social, empresarial, en todos los renglones, ¿no ha habido alguna propuesta o se le ha despertado la hormiguita de la política para que incursione en la política? ¿Le han propuesto eso? Me han propuesto muchas veces. ¿Nunca lo aceptaron? Nunca lo aceptaron. ¿Por qué? Bueno, yo utilicé más que todo el escudo de la Junta Central Electoral. Yo decía, yo soy miembro de la Junta, no puedo ser candidato o debo renunciar a ello. Y no me interesa renunciar. No, pero que tú puedes, no me interesa, ya me interesa mantenerme ahí. Y además es una garantía para ti que yo esté ahí.
Muy buena respuesta. Y por eso normalmente, ¿cómo diría? Nunca se me quería, en varias ocasiones se me quiso hacer ofrecimientos políticos, pero no. Nunca ni siquiera intenté hacerlo, no me interesaba. A mí me gustaría conocer a don Fabio un poco más de su relación con su familia. Usted mencionó que tenía 3 hijos, va a cumplir ya casi 50 años de casado, de matrimonio, pero su relación de cada uno de usted con ellos, ¿cómo es? Bueno, yo diría que es muy buena, nos entendemos bien. Hay, por lo menos la del medio ya tiene ya desde el 2010 o 11 que vive fuera, que no está, pero sí ya con esta FaceTime y esta cosa, la tecnología moderna nos vemos con mucha frecuencia y nos hablamos. Pero yo diría que la relación es muy buena con los 3 hijos. Yo diría que son 3 tesoros, muy buenos, muy condescendientes, muy atentos a nuestras necesidades y muy amorosos también. Y los nietos, no se diga, ya los nietos otra cosa. ¿Tiene algún hijo favorito? ¿Algún? ¿Hijo favorito usted? ¿Preferido? Bueno, es un poco complicado hablar de preferido o no, pero hay algunos que son más cariñosos porque están contigo, hay otros, cada quien tiene su característica y con cada característica así lo quiero, pero preferido no diría que tengo ninguno y todos son preferidos. Después de conocer tantas provincias, de conocer fuera del país muchos pueblos y muchos países, si le tocara volver a nacer, ¿nacería aquí en Moca de nuevo? ¿O elegiría otra ciudad? Yo pienso que sí. Te amo, porque me gusta, me siento bien. Hay 2 cualidades que yo siempre he admirado y la aprendí de mis padres. Quería como tener eso como ya parte. Y es que yo siempre veía a mi padre como alguien justo. Él daba a cada quien lo que merecía. Yo a veces le decía que por qué él iban gente a pedirle y él le daba sabiendo que era para tomar ron. Y él me decía, no, ese es su problema. Él me viene a pedir con esa situación y yo le doy para esa situación. Si él no lo usa, es su problema. Y con esa cualidad siempre lo identifiqué, que fue un hombre justo. Con mi madre la identifiqué como alguien humilde. Ella iba diariamente a misa, todos los días. Se paraban en la iglesia, su misa, su comunión, todo su vida se la dedicó a la parte religiosa y a la parte familiar. Y esas 2 características me hacen sentir. Yo una vez cuando hice uno de los seminarios Camino, me dieron como un pasaporte, que yo le llamo. Y siempre lo llevo en mi mente. Y fue con esas mismas cualidades que envié mi padre. Yo soy Fabio Luis, que soy justicia y humildad en el mundo. Eso me siento ser. Don Fabio, de la parte de las sociedades de negocios que usted ha realizado, sobre todo donde estamos, RBB, ¿cómo ha sido la sociedad? ¿Cómo han sido sus socios? Ha sido muy bueno hasta ahora, no hemos tenido ningún inconveniente. El inconveniente ha sido la vida, porque de los 7 originales quedamos 3. Hay 4 que ya partieron a la casa del Señor. Pero las sucesiones han seguido el camino, porque es que cuando los negocios son buenos no hay inconveniente. Cada quien no trata de destruirlo, sino hace el esfuerzo por mantenerlo porque es parte rentable del mismo. ¿Y el legado familiar? Y el legado familiar. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido.
Yo siempre he dicho, don Fabio, este tipo de trabajo, nosotros, y estoy de acuerdo con Amado, como presidente que dice que queremos esto dejar un legado para dentro de 40, 50, 60 años, cuando ya posiblemente ninguno de nosotros estemos. ¿Cómo a usted le gustaría que lo recuerden para esa época? Yo diría que me gustaría que me recuerde como una persona que serví, que di todo lo mejor de mí y nunca esperé nada de nadie. Lo hice de corazón y me he sentido tan bien que no necesito ningún tipo de reconocimiento como para yo llenar mi ego, sino que mi legado es parte de la historia que da de continuar. Ahora vienen mis hijos, mis nietos, y a todos se le irá pasando su responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad cuando me tocaron la asumí y la dejé pasar. Y son parte del recuerdo, simplemente. Yo creo que ahí estamos completos. Presidente, digo usted. Excelente, don Fabio, gracias por este conversatorio, de verdad que... Traté de hacer algo. Ustedes hablar de una vida importantísima y qué bueno que esa vida tenga tanto accionar social en beneficio de nuestro pueblo. En nombre de la Peñita le damos las gracias, somos un grupo de amigos que nos preocupamos siempre por seguir estos valores y usted tiene todos esos valores que nosotros andamos persiguiendo. Siempre a la orden. Y ustedes que son mis amigos, con más razón.